Yo quiero que prestes atención a esto porque te va a liberar como me liberó a mí. En el antiguo pacto, el dolor viene después de mucha advertencia y nadie pregunta más tarde por qué les pasa lo que les está pasando. Saben exactamente en la Biblia por qué están sufriendo. Jonás no dice, me agarró un pez, iba por la vida y me tomó. Ya sabe por qué. Porque Dios lo mandó a Nínive y el tipo se fue para Tarsis. O sea que no hay un castigo que sea de imprevisto y que la gente no sepa por qué le está pasando. Ahora, ¿se parece el patrón de lo que te estoy contando con lo que nosotros en la mayoría vivimos en la actualidad? Recibimos una revelación directa de Dios en la que nos advierte de una catástrofe venidera. Vino tu sufrimiento personal empaquetado con una explicación clara de Dios. ¿Por qué te pasa lo que te pasa? Tu papá morirá de COVID-19, pero es porque te lo advertí hace un año durante toda la semana, todos los días. Vos me estás diciendo, no, eso no me pasó. Bueno, si no es así, si estás confuso por lo que te está pasando, tenés por seguro que esto no es una reprimenda de Dios. Porque cuando Dios habla, señores, es claro. Los predicadores somos vuelteros para hablar, pero Dios habla claro. No es, ¿qué me querrá decir? Yo siempre estoy en contra de eso. Tuve un sueño con 3 bestias apocalípticas y una suegra que aparecía de atrás. ¿Qué me querrá decir Dios? Nada, que comas menos antes de irte a dormir. Porque Dios habla claro. La Biblia está llena de historias de personas que sufrieron, pero que definitivamente no estaban siendo castigadas por Dios. Y esto hay que dejarlo claro. A lo mejor es el juicio de Dios, algo habrás hecho. Pero en la Biblia estaba claro. El faraón no estaba diciendo, ¿por qué hay moscas? ¿Por qué hay moscas? ¿Por qué hay ranas? Si Dios se lo advertía. Y si no sabes por qué estás viviendo, lo que estás viviendo no es algo que Dios te está queriendo decir, porque Dios habla claro. Ningún padre castiga a su hijo fuera de contexto, porque no sirve. Insisto, genera hijos neuróticos, no obedientes. Ahora, ¿qué dice Jesús? Este Jesús que estamos viendo con ojos nuevos domingo a domingo. Bueno, Jesús nunca dio un sermón sobre aceptar la mala suerte que te tocó en la vida. Nunca vamos a ver a Jesús que se acerca a una persona pobre o enferma y le dice, aguantate la medicina que Dios te dio. Jesús era sensible a la gente que sufría y se dedicaba a solucionarlo. Jesús usó sus poderes sobrenaturales para sanar, nunca para castigar. Y los milagros de sanidad le gustaban a la multitud. Pero como una vez les conté aquí mismo, Jesús se negó a hacer de esos milagros el centro de su ministerio. Y hasta a veces vamos a ver que Jesús parecía como hasta, reacio a intervenir. Y les decía a sus seguidores que realizaba las señales solo porque ellos las necesitaban. Ahora, ¿cómo lidió Jesús con la pregunta, ¿quién es responsable de este sufrimiento? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué a fulanito se le murió el hijo? ¿Por qué a menganito se le murió la madre? Y lo más claro sobre esta pregunta aparece en Lucas 13. Lucas 13. Es uno de los pasajes, a mi criterio, más ocultos de los evangelios. Yo esta semana hice una suerte de encuesta con los muchachos de la oficina y les dije, ¿usted sabe lo que dice en Lucas 13? Le conté la historia y me decían, yo no lo había visto nunca. Y son gente que estudian la Biblia, no son neófitos. Pero Lucas 13 le preguntan a Jesús sobre 2 acontecimientos que habían aparecido en los periódicos del día. 2 acontecimientos de actualidad que habían despertado una discusión local. 2 acontecimientos, 2 tragedias. Habían estado en los titulares del Jerusalén Post. Uno fue sobre un hecho de opresión política en el cual soldados romanos asesinaron a miembros de una minoría religiosa. Algo totalmente injusto. El gobierno invasor, el gobierno de facto, el gobierno el imperio, el gobierno romano asesinó a una minoría religiosa. El otro titular está en Lucas 13. Era un accidente de construcción que mató a 18 personas. Se derribó una torre. 18 personas, que capaz que era una señora que iba a comprar algo al mercado, un
alguien que pedía en la calle, un leproso que por ahí, o un mendigo que estaba sentado ahí, una mamá con un nene. No se sabe quiénes eran los 18, pero era gente como cuando ocurre una tragedia. Gente que se les cayó una torre, murieron 18 inocentes. Entonces aquellos judíos del siglo I van a Jesús a preguntarle acerca de lo que era equivalente para ellos al accidente de autobús que iba para Mar del Tuyú que te conté, o por qué cristianos mueren del COVID-19. Está Jesús caminando entre nosotros, le vamos a preguntar. Acá hay dos injusticias. 18 inocentes mueren porque cayó una torre y los políticos matan a inocentes cristianos. A ver qué nos dice. Y la respuesta de Jesús, que relata Lucas 13, es brillante. Porque él no respondió por completo la pregunta de ellos, la cuestión de la causa. Nunca explicó exactamente, les voy a contar por qué cayó la torre y por qué los romanos mataron a esos cristianos, por qué ocurrieron esas dos tragedias. Pero deja una cosa en claro, muy brillante, insisto. Esas cosas no ocurrieron como resultado de una ofensa específica a Dios. Le dice, ¿piensan ustedes que estos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que ustedes o que todos los demás? Les digo que no. ¿Piensan que esas 18 víctimas que fueron aplastadas por la torre de Siloé hicieron algo malo y eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. O sea, lo que Jesús estaba diciendo es, no hay necesidad de preguntarse por qué esa gente vivió la calamidad. Jesús dice claramente que las víctimas, en este caso, no realizaron nada inusual que los hiciera merecer ese destino. Eran iguales que las otras personas. Él no lo dijo, pero capaz que la torre se cayó porque estaba mal construida, culpa del arquitecto, culpa del albañil, capaz que no tenía mantenimiento. Y cuando cayó una torre, lamentable, lastimosamente, había 18 personas alrededor. Creo que Jesús hubiese respondido de manera similar a la tragedia del autobús, que es una de las que te conté. Hay muchas tragedias aún peores, con más víctimas. Jesús diría, ¿creen que esas niñas que murieron eran peores pecadoras que otras adolescentes? Capaz que el autobús chocó por un error del conductor, una falla mecánica, porque el conductor se quedó dormido, por una falta de revisión vehicular, por la mala condición de la ruta, no sé. Pero en el pasaje de Lucas 13 Jesús no se detiene ahí. Él se vale de ambas tragedias, la torre y los políticos que mataron a la minoría religiosa, para señalarles las verdades eternas revelantes a todos. Le dice, a menos que ustedes se arrepientan, todos van a morir igualmente. Bajo una torre, por los romanos, de viejo, de cáncer, de COVID-19, de una hemorroide mal curada, todos se van a morir. Les dice que nosotros, los espectadores de las tragedias, de la catástrofe, tenemos tanto que aprender del hecho como las víctimas. Una tragedia tiene que alertarnos para que estemos preparados en caso de que seamos las próximas víctimas del derrumbe de una torre, de un acto de terrorismo, de un avión que se cae, de un infarto o de un virus o de una gripe mal curada. La catástrofe, nos une a la víctima y a los espectadores en un llamado al arrepentimiento. ¿Y qué nos recuerda? Que la vida es breve. Bajo una torre, en un autobús, en un auto que le fallan los frenos o en una mala gripe nos podemos ir.